Leeremos entonces primera a Timoteo capítulo 2, los versículos del 1 al 4. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, vengan al conocimiento de la verdad. Señor, bendiga esta lectura de su palabra y nos ilumine para entenderla. Palabras con que inicia este capítulo son exhorto ante todo. ¿Qué significa eso? Tenemos que ponerle mucha importancia porque dice ante todo. Tengo que hablar de muchas cosas, pero ante todo les exhorto a lo siguiente. Y ojalá que estas palabras nos sirvan a nosotros para ver. Lo que nosotros vamos a estudiar es de primaria importancia, porque dice ante todo. De primero que lo demás que les tengo que decir, ante todo. Mis estimados, hoy vamos a hablar de la oración que Dios demanda de su pueblo. ¿Y cuál es el contenido de esas oraciones que el Señor demanda a su pueblo? Y es muy pertinente a las iglesias de hoy en día y al cristiano de hoy en día, porque estamos en un mundo tan egoísta que alimenta nuestro egoísmo también, y las oraciones de muchos son, para mí, sobre todo, cosas materiales, que Dios me dé salud, que me dé bien, buen trabajo, que me vaya bien en esto, en lo otro. Y vamos a ver, vamos a comparar. De verdad nosotros oramos como la palabra de Dios nos dice que debemos orar. Y qué es realmente el enfoque y lo que es importante en nuestras oraciones. Primero entonces que debemos recordar es que el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, es un pueblo de oración. Porque así está escrito. Mi casa de oración será llamada. Eso dijo el profeta Isaías en el capítulo 56, versículo 7. Y es citado por nuestro Señor Jesucristo en los 3 evangelios que llamamos sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. En los 3 se registra cuando Jesucristo dijo, casa de oración será llamada. Eso es básicamente lo que la iglesia tiene que entender de primero, que nosotros somos un pueblo de oración, que nosotros venimos a comunicarnos con Dios por medio de la oración. Y aquí nos habla de tipos de oraciones. Y nos dice y nos da características de esas oraciones para que revisemos nosotros si estamos entendiendo qué es lo que se nos exhorta ante todo. Rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracias. Bueno, empecemos por rogativas. Eso nos habla de que son súplicas delante de Dios. Nosotros no tenemos derecho de venir a exigirle al Dios soberano. ¿Cuántas veces eso se metió en las mentes de las personas? En sus oraciones parece que le estaban reclamando a Dios y exigiéndole a Dios cosas. La Biblia dice rogativa. Nosotros llegamos ante Él con un ruego. Y ese fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo, el Hijo mismo de Dios, que cuando se hizo hombre, llegó no exigiéndole, Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Entonces, primero que tenemos que tener bien claro es eso. Nosotros oramos a un Dios que es dueño de todo, el soberano, y nuestra manera de orar tiene que ser humilde. Tienen que ser entonces ruegos. ¿Qué tanto practica usted el ruego a Dios? Porque el ruego no es simplemente palabras, indica algo de su actitud. ¿Cómo llega usted ante Él? ¿Entiende usted que Él es el Rey altísimo, soberano? No puede llegar a hablarle como si estuviera hablando con cualquier otro.
Se acerca, sí. Pero ese es el Rey magnífico. En ese trono maravilloso es un trono de gracia. Y eso es lo lindo. Que aunque es un trono magnífico, es de gracia. Y Él abre la puerta. ¿Cómo es que la abre? En medio de su Hijo Jesucristo. Por Él tenemos entrada a ese trono de gracia. Las peticiones entonces que nosotros tengamos delante del Señor tienen que ser conforme a lo que Dios nos enseña a orar. No estamos diciendo que nuestras peticiones es inválido traer los problemas de esta vida que todo el mundo tiene. Pero nosotros caemos en un serio problema y en nuestras peticiones de oración, en los cultos, gracias al Señor que Él nos ha enseñado, poco a poco nos ha corregido. Pero una vez escuchaba a un pastor decir, se llama Richard Owen Roberts, decía él algo muy triste, aunque lo decía de manera jocosa. Decía que un pastor le decía, en nuestra iglesia la reunión de oración es como un concierto de órgano. ¿Por qué? Porque todas las peticiones son, a uno le duele aquí, a otro le duele aquí, a otro, algún órgano del cuerpo le duele, y de eso se trataba la reunión de oración, de venir cada uno a decir qué le duele y de qué está padeciendo para orar. Eso no sigue el modelo que la Biblia nos manda. No entendamos mal que eso no tiene su lugar, pero es que aquí dice, ante todo sigamos el orden de Dios. Vamos a llegar ante Él con ruegos y unas ciertas peticiones de lo que realmente es importante. Estoy diciendo que la salud no es importante. Claro que no, pero yo lo que le pregunto es, si algo que usted está padeciendo hoy, el Señor le concede curarse, de otra cosa se va a enfermar y un día se va a morir. Así que no crea que se va a salvar de eso. Entonces, por eso ese no debe ser el énfasis. Señor nos dé fortaleza para pasar por las situaciones difíciles de salud. Claro que sí. Y unos a otros nos apoyamos en esto, pero no puede ser el énfasis. Me duele aquí, me duele allá, padezco de esto, tengo exámenes de esto, que voy para la clínica. No debe ser, hermanos. No ese es el énfasis. El énfasis es un estilo de petición que va a la importancia que tienen las almas delante de Dios. La intercesión, eso es lo que dice, que se hagan peticiones por todos los hombres. Es una labor de intercesión. Ahora, en cuanto a esas otras cosas de necesidades que tenemos los hermanos, para usted poder orar por las necesidades del hermano tal y del otro hermano, tenemos que conocernos y hablar y compartir. Si usted no tiene un espacio para conocer a su hermano y saber y que él le cuente las cosas que está pasando y que tuvo un problema en el trabajo y esas cosas, ¿cómo va a interceder por él? ¿Cómo va a hacer ese tipo de peticiones? Entonces vemos que sí también nos lleva este elemento de la oración a tomar tiempo para escuchar al hermano. Esto lo estoy diciendo para hacer ese balance. No vayan pensando que es que no se puede orar por las cosas de esta vida. Claro que sí. Pero es que hay un orden. Primero nos importa lo espiritual porque es de carácter eterno. Y entonces él aquí eso es lo que está diciendo, que son peticiones por toda clase de personas. Y incluye y acciones de gracias. Las acciones de gracias son muy necesarias. Así como es catalogado como una falta de educación, como una falta de cortesía, que cuando a usted alguien le da algo, usted no dice gracias. Simplemente le dio algo y ya se lo tomó y era su gusto. Se supone que así somos con Dios. Estamos creyendo que Él está obligado a darnos todo lo que tenemos. Estamos demasiado acostumbrados a nuestras bendiciones. Estamos muy acostumbrados a tener el favor del Señor en muchas áreas y entonces nos volvemos mal agradecidos. Pero aquí dice acciones de gracias. Entonces, eso es una parte importante. Le pregunto, vamos a hacer un poquito de alto para hacer ese examen.
Y usted ve a usted mismo en ese momentito en el que usted se aparta para orar, cómo son sus oraciones. ¿Qué tanto sus oraciones tienen acciones de gracias? ¿O es eso que llamamos una lista de peticiones? Pedir, pedir, pedir y todo cosas de esta vida. ¿O hay ese espacio para alabar a Dios y agradecerle todo lo que usted tiene? Que tiene un lugar donde vivir, tiene hoy que comer, tiene ropa para vestir. Por cada bendición. Y eso debemos transmitirlo a nuestros hijos, que sean agradecidos con lo que sea que Dios ha querido poner en nuestra mesa. No malagradecidos de que vuelven a ver y que se quejan. Eso es un pecado que ustedes y yo tenemos que corregir si vemos en los hijos. Y jamás practicarlo nosotros. Maridos muy cuidadosos. Yo he conocido casos los que la esposa ya no sabe ni qué hacer porque con nada le queda bien de la comida. Hay que comer lo que ella prepara con agradecimiento. Porque es Dios el que se lo está dando a través de su esposa o del que cocina en su casa. Entonces, falta de esto y por eso, ¿saben qué? La persona comienza a perder el gozo. El que es malagradecido, el que no agradece, no está contento. En cambio, el que es agradecido, el que cada detalle agradece, está contento. En cada detalle de su vida hay espacio para agradecer en las cosas más básicas. Yo les voy a decir una de ellas. Le floreció la planta que usted estaba esperando. Y floreció y ya es un motivo de alegría. Gloria al Señor. ¿Quién hace florecer las plantas? Dios. Y así cualquier detalle de lo que a usted le guste en la vida y que usted disfrute. Aprendamos a agradecer al Señor por todo. No es algo impuesto. Es que tiene que salir del corazón. Sobre todo, el don inefable que nos dio. Un don es un regalo, ustedes saben. Inefable significa que no hay palabras para expresarlo. ¿Y que nos dio Dios? Don inefable es su Hijo Jesucristo. Agradece usted. ¿Entiende usted que lo que nosotros hacemos con la celebración de la Cena del Señor es una acción de gracias? Básicamente eso es lo que es. Habiendo dado gracias, lo partió. Eucaristía, esa palabra, eso es lo que significa. Eucaristía, para que nadie los confunda, simplemente significa acción de gracias. Cada vez que ustedes lean en el Evangelio que dice, y Jesús, habiendo dado gracias, por ejemplo, en la multiplicación de los panes, o cada vez que comió, habiendo dado gracias, tradúzcanlo, Eucaristía. Entonces, las acciones de gracias son necesarias, verbales, y por ejemplo, esta que hacemos cuando nosotros agradecemos a Dios el don inefable que nos dio por su Hijo Jesucristo. Luego nos dice aquí que nosotros tenemos que orar por los reyes, por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Una petición particular con un propósito particular. Es una petición de paz. Así como en el Salmo 122:6 leemos, la paz, pedid por la paz de Jerusalén, sean prosperados los que te aman. Nosotros tenemos que pedir por la paz de la iglesia. ¿Quién quiere dar la paz en la iglesia y hacer que no tengamos, como dice la Biblia, un corazón y un alma y estemos unidos? Satanás. Entonces tenemos que orar por la unidad de la iglesia del Señor. Y Jeremías 29:7 leemos que el profeta les decía a los que fueron transportados a Babilonia y les decía, procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¿Qué significa esto? Nosotros estamos en Babilonia. Es este mundo contrario a Dios. Pero oramos para que podamos vivir aquí en paz, porque si el país se mantiene pacífico y con libertad, nosotros podemos vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Nuestros hermanos de Cuba nos dan testimonio tras testimonio de lo difícil que es vivir en piedad y honestidad cuando en el sistema todo es corrupto. Y no que aquí no lo sea, pero no a ese nivel. Tenemos que orar que el Señor nos conceda poder vivir en piedad y honestidad delante de Él.
Porque esa es la vida cristiana, una vida de piedad y de honestidad. ¿Vive así usted? Se nos manda a orar por los gobernantes. Ya no hay reyes casi en el mundo, quedan pocos y no son ya monarquías absolutas, pero se nos manda realmente aquí orar cuando dice los que están en eminencia, los que gobiernan. Y los que gobernaban en ese momento no eran gente buena, era el Imperio Romano. Y un cristiano podía en aquel momento decir, orar por el César, tan malo que es, tan perverso, hay que orar por él. Hay que orar porque Dios está sobre todo y por más malo que sea ese hombre, si Dios no le da permiso, no puede hacer lo que hace. Entonces nosotros oramos por nuestros presidentes, por los ministros, por los magistrados, por los diputados. Oren, oremos. Eso debe ser parte de nuestras oraciones y en nuestra costumbre de nuestra iglesia. Siempre en la oración de la tarde tenemos ese espacio para orar por ellos con este propósito. Ahora, ¿es que es imposible para Dios salvar gobernantes? Que no. Quebrantó a uno de los grandes, a Nabucodonosor, y lo hizo comer hierba y lo humilló. Dios puede hacer cosas maravillosas y nosotros esperamos que las haga. Y nosotros leemos que incluso de esa gente se convertían en Hechos, ya lo pasamos por ahí, un tal Manaén que se convirtió, criado con Herodes, el tetrarca. Cuando Pablo está preso, dice que los de la misma casa de César, él ganó para Cristo. No es imposible. De alguna manera se metió en nuestra mente que no, que esa gente ya, para ellos no hay esperanza. No, nuestro Dios es salvador de toda clase de personas. Entonces oremos de esa manera. Y bueno, Dios contestó las oraciones de aquel pueblo porque recuerden que el primer siglo fue de gran persecución, los primeros, terrible, pero Dios les contestó porque luego vino un emperador que les concedió paz. Y ya se podía practicar el cristianismo. Ustedes conocen la historia al respecto de Constantino, etc. Y hay un elemento, lo siguiente que quisiera que veamos que dice este texto es que oremos por ellos porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Con solo eso ya es la razón. Esto es bueno y agradable, que oremos por ellos. Pero después nos dice una cosa que necesitamos nosotros entenderla bien. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Cuando nosotros encontramos un texto así, es necesario explicarlo bien, porque aquí dice que Él quiere, Dios, que todos los hombres sean salvos. Debemos recordar, hermanos, la palabra todos siempre se debe interpretar según su contexto. Y voy a decirles, por ejemplo, un versículo en el cual todos tampoco se refiere a todo, sino en su contexto. En Lucas 18:31 dice así, tomando Jesús a los 12, les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Oigan, cosa que algunos malinterpretan con que todo pasó en el año 70 después de Cristo. No, pero es porque no se entiende el contexto. Cuando Cristo aquí dice, por ejemplo, que ahora que ellos suben a Jerusalén se cumplirán todas las cosas, es todas las cosas referentes a la muerte del Cristo, ¿verdad? Pero faltaban más cosas que cumplirse luego de eso. Y sin embargo, el texto dice, se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Entonces quiere decir, y así muchas otras partes, que ese todos no significa todos, sino todos en su propio contexto. Y de lo que estamos hablando aquí es de toda clase de personas, incluso esos que están gobernando. Ahora veamos por qué era necesario aclarar esto. Bueno, porque si aquí dice que Dios desea que todos, y no se salvan todos, debemos explicar por qué. ¿Cómo es que la Biblia dice que desea que todos sean salvos, pero todos no son salvos? Porque en eso estamos de acuerdo, ¿verdad? Todo el mundo no será salvo. Esta doctrina es herética y se llama universalismo. Piensan que todo el mundo será salvo, de verdad. Pero la Biblia no nos enseña eso.
nos enseña que hay quienes recibirán la condenación. Entonces tenemos que entender que la Biblia nos habla de la voluntad de Dios en dos aspectos. Una se llama sus decretos o su voluntad de decretos y otra se llama su voluntad de preceptos. Es decir, lo que Dios decreta, no hay nada ni nadie que lo pueda impedir. Pero hay otras cosas que se presentan como la voluntad de Dios, a las cuales Dios permite que no ocurran. Vean, por ejemplo, la Biblia dice en Salmo 115:3, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. ¿Qué es lo que se está diciendo? Que Dios tiene poder para todo, que nada hay que le impida a Dios hacer lo que Él quiere hacer. Y ese rey Nabucodonosor, una vez que él tiene esa humillación y reconoce la soberanía de Dios, está descrito en el profeta Daniel 4:35, dice, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? ¿Qué estamos diciendo ahí? Que Dios cuando decreta algo, nadie, no hay ser creado, ser humano, diablo, nadie puede contra lo que Dios ha determinado hacer. Él hace según su voluntad. Todo lo que Él quiere lo hace. Entonces tenemos que entender cuándo es que Dios dice a veces cosas que son su voluntad, pero que no ocurren. Deuteronomio 29:29 es el versículo más claro para entender esto. Y dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces, los mandamientos que Dios nos dio no son voluntad secreta de Dios. Dios está diciendo, haga esto. Dios quiere que usted cumpla los mandamientos. Claro que sí. Ahora, usted siempre los cumple. Entonces usted dice, bueno, Dios quiere que yo cumpla el mandamiento. Él en su soberanía no ha decretado que cada ser humano cumpla sus mandamientos. No debemos entonces entender mal el hecho de que Dios sea soberano y de que lo que Él ha decretado tiene que suceder. Nunca debemos entender que Dios disfruta que el impío siga en su maldad. Porque vea que es impío, quebranta la ley de Dios y la sigue quebrantando y no le importa. ¿Por qué Dios lo deja? Y otros dicen para castigarlo. Bueno, Dios no disfruta eso así como las personas lo están queriendo interpretar, porque Ezequiel 33:1 dice, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? ¿Qué está diciendo Dios? Ven ustedes en un versículo así que Él desee. No, pero Él así lo ha determinado, que habrá quienes seguirán, los dejará Él seguir en su camino y recibirán la condenación merecida. Vuelvo a decir, Dios no disfruta que la gente quebrante su ley, pero Él ha decidido permitir que así sea. ¿Por qué? Secreto de Dios. Las cosas secretas son de Jehová, no sabemos por qué. Pero entonces aquí entendemos de una manera consistente que Dios quiere que se conviertan personas que vengan de toda clase, incluso de esos que están en el gobierno, que vengan. Dice que sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El conocimiento de la verdad. El mundo en que vivimos es como Pilato, que no conoce ni tiene la verdadera intención de conocer la verdad. Yo leo para ustedes lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos 37 y 38. Dice así el Evangelio. Le dijo entonces Pilato. Pilato está hablando con nuestro Señor Jesucristo, que lo han traído, lo han entregado para muerte. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Quisiera que nos imaginemos ese momento, esa entrevista, esa conversación.
Me conmueve mucho pensarlo. Y él habla con Jesús y le dice, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, no hallo en él delito alguno. Pero vean cómo no le importaba la verdad. Primero que hizo una pregunta mala, ¿qué es la verdad? Y la Biblia nos enseña que la verdad es alguien, no solo es algo. Jesucristo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la verdad. Y él tuvo la verdad enfrente y rechazó la verdad. Y muchos tuvieron a la verdad enfrente y le conocieron con los ojos físicos, lo vieron, pero no vieron la verdad. Y muchos hoy tienen Biblia y van a las iglesias y parece que entienden y no están entendiendo nada. Él es la verdad. ¿Conoce usted la verdad? Aquí lo que dice es que Dios desea que usted sea salvo y para eso usted tiene que conocer la verdad. En el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 31, dice lo siguiente. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pónganme atención, por favor, a esas palabras. Porque es que vean ¿qué está diciendo? Dijo entonces Jesús y les preguntó, ¿a quiénes? ¿Con quiénes está hablando Jesús? Dice, a los judíos que habían creído en él. Si estuviéramos en nuestro tiempo, a esos judíos que decían creer en Jesús, ya los dan por cristianos. Dice que creen en Jesús. Eso es todo lo que hay que hacer para ser cristiano. Jesús dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Y vosotros permaneciereis en palabras. Aquí están. ¿Permanece usted en estas palabras? Si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Quiere decir que hay muchos que parecen discípulos o quieren serlo, pero no son verdaderamente sus discípulos. Pero si usted sí permanece en su palabra, se le promete esto, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces aquí nos hacemos una gran pregunta, porque hay tantos que dicen conocer a Cristo, conocer la verdad, pero no son. Todavía lo domina el pecado. ¿Cuál pecado? Diversos. No solo vicios, no solo drogadicción o borracheras o pecados inmorales, no, dominados del orgullo, dominados del enojo, dominados del no pueden sostener su lengua, tienen que, bueno, el apóstol, más bien Santiago, dice, el que no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Entonces, si conoce la verdad, porque no lo conoce realmente al que es la verdad. Y él dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ahora, para aclarar un poco, porque no deben pensar que es que el que conoce a Cristo ya nunca más peca y no tiene ningún defecto. No es así. Es un conocimiento progresivo de Jesús, que es la verdad. Por eso dice el apóstol Pedro, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque entre más usted conozca a Él, que es la verdad, va a ser más libre. Hoy ya usted es libre, si es cristiano. Ya es libre del dominio del pecado, pero todavía lucha con ciertos pecados. Puede ser libre también de esos pecados. Poco a poco, entre más lo conozca a Él. Pero la gente se contenta con muy poquito. Dios quiere que usted sea salvo y que venga al conocimiento de la verdad. Para algunos, esto será recibido correctamente y conocerán la libertad y el gozo. Y vendrán a unirse al pueblo de Dios, que es un pueblo que ora. Y otros no. Seguirán por su propio camino.
creyendo que está todo bien, que nadie tiene que decirles que haga o cómo lo haga, finalmente se perderán. El anhelo nuestro es, Dios nos deje ver conversiones. Hagamos parte de nuestras oraciones personales y como iglesia, oraciones llenas de ruegos por la salvación de pecadores. Tanto de veras le interesa a usted la salvación de pecadores. Veo mucha gente hablando de la Biblia y discutiendo, pero ¿qué tanto le interesa la salvación de aquellos con los que usted habla? ¿Cuánto está clamando a Dios para que les abra el corazón, para que les dé entendimiento? Una lágrima ha salido de sus ojos al ver a los que se pierden. No, muchos de los que dicen cristianos son completamente indiferentes de lo que pasa alrededor. Ellos creen, ya yo estoy bien, ya yo acepté a Cristo, como dicen ellos, voy para el cielo. El Señor nos enseñe a orar así, nuestra reverencia, son ruegos a Dios, son peticiones, son alabanzas y acciones de gracias, no vanas repeticiones. Vamos a orar y a orar hasta que Dios nos deje ver conversiones en la iglesia, bautismos, testimonios. Dios es todopoderoso y ha de dejarnos ver esto precioso que estamos pidiendo, porque esto es, dice Él quiere. Creámosle que es así. Vamos a orar. Dios todopoderoso, Dios eterno, gracias te damos por tu palabra. Bendícela en los corazones de cada uno. Mira, aquellos que todavía no han sido iluminados con la verdad y hace esa obra milagrosa y poderosa por el poder de tu Espíritu. En nombre de Jesús. Amén.